Eso, gente linda, gente buena, gente cool, ¿cómo están? Hoy tenemos la primera sesión de las Hunger Sessions, ya en vivo, digamos. Y para esto vamos a hablar de varios temas interesantes, pero antes de continuar, quiero darles la noticia o el tip, digamos, de que esta sesión se va a grabar y se va a subir a YouTube después, entonces sí la pueden ver en diferido y toda la cosa. Y después, nada más cualquier comentario que tengan o lo que sea, tengan alguna pregunta o algo así, pues van a encontrar el espacio en los comentarios en YouTube, donde lo vamos a subir, en nuestro canal de YouTube, para que puedan, si necesitan alguna información extra, contactarnos por ahí, escribirnos, pues lo pueden revisar. Y también, por supuesto, todos los links de lo que hablemos acá en tema de los servicios y productos que vamos a utilizar o que hablamos de que vamos a utilizar en Hunger Geeks también van a estar en la descripción para que lo vayan a ver. Hay uno en específico que es un link de afiliado, eso quiere decir que si se van por ese lado usando ese link y se crean una cuenta y después esa cuenta es de pago, o sea, que se hace clientes de esa empresa, pues entonces eso representaría un beneficio económico para nosotros, lo cual nos ayudaría muchísimo para poder continuar haciendo lo que hacemos. Y como siempre lo voy a decir, colocamos links de afiliado en productos solamente que usamos. Eso quiere decir que no vamos a poner aquí como publicidad y no están pagando absolutamente nada, por supuesto, porque somos un proyecto bastante pequeño como para que eso suceda. Pero bueno, vamos a empezar con la presentación porque tenemos una hora apenas para tocar varios temas. Entonces, si quieren, empezamos con el primero. Yo voy a estar por aquí, después en algún momento me quito para que puedan leer bien la información. Pero, bueno, ¿qué son las Hunger Sessions? Las Hunger Sessions son sesiones con el staff de Hunger Geeks y en ocasiones, pues, con invitados. Eso es lo que esperamos de que no sea, por supuesto, solamente yo hablando aquí, sino que traemos gente de otros proyectos, otros emprendimientos, etcétera, que nos quieran acompañar para que compartan con ustedes. Tocamos temas sobre crear, sobre emprender y disfrutar lo que nos gusta. Entonces, para ver más sesiones, esperamos que por lo menos una todos los meses, pero a veces va a haber saltos, porque hay mucho contenido que estamos haciendo y hay colaboraciones y cosas que van a pasar ahorita en el futuro, que nos emocionan mucho, pero eso es las Hunger Sessions. Adicional a esto, esa persona que está por ahí, ese es quien soy yo. Mi nombre es Josué Gutiérrez, mucho gusto. Yo soy el fundador de Hunger Geeks y empecé este proyecto de una forma súper resumida para contarles. Empecé este proyecto hace un año en forma seria, pero desde hace 5 años en forma muy, muy, muy casual, para hablar simplemente de lo que me gustaba y poquito a poco se fue transformando en lo que es ahorita y que esperamos que tenga la visión o la fortaleza de poder traer a la gente a darles espacio a que la gente pueda hablar de lo que le gusta y como lo he dicho muchas veces, en este caso por ahora soy yo, pero el objetivo es que no lo sea así en el futuro, que sea más gente, por supuesto. Yo soy de Costa Rica, por cierto, y vivo en Panamá. ¿Qué veremos el día de hoy? Pues hoy vamos a ver sobre 4 herramientas. Las 4 herramientas de un grupo grande de herramientas que utilizamos para poder crear Hunger Geeks, que creo que sin estas pues nos costaría bastante poder hacerlo. Estas son Zencaster, Transistor, Notion y Craft. El Notion ya posiblemente la habrán escuchado un poco este mes y nos siguen en redes sociales porque hemos estado haciendo un poquito bulla alrededor de esta herramienta, pero de las otras tres, pues vamos a enfocarlas para que puedan entender un poquito de qué tratan y tal vez ver si les sirve también para sus proyectos personales o proyectos de trabajo. Las vamos a empezar con las primeras, o sea, las primeras dos, que son las herramientas de podcast, que son las que nos ayudan a nosotros a hacer todos los podcasts que hacemos. Recuerden que tenemos varios podcasts, que tenemos el podcast principal de Hunger Geeks, que es de formato más de entrevista. Tenemos el podcast de Guara Vibes, pero siempre me equivoco, de Crunchy Bites, que es un podcast de formato mucho más corto, es un poco más noticioso, es para hablar de temas muy geeks, digamos, y cosas que pasan casi que en el momento, y dura una corta duración por episodio. Y tenemos el podcast del Trecuartista, que de hecho este está a punto de volver en un episodio extenso, son episodios más largos, en los que se habla de fútbol. Y el Balón en Corto, que es un episodio que no ha empezado, un podcast, perdón, que no ha empezado, que es un podcast de formato corto, pero sobre fútbol.
y el podcast privado para miembros de Hunger Geeks, que es el podcast que ellos tienen acceso, que es un podcast privado que se llama Hungers. ¿Qué es Zencaster? Zencaster, como dije, es una alternativa para la forma de grabar tradicionalmente, porque en tiempos de pandemia, pues, es un poco difícil grabar en persona. Entonces, la herramienta se especializó, perdón, a pesar que no es nueva, se especializó en la forma de grabar remoto. Entonces empezaron a taclear, digamos, o atacar ciertos puntos que para otras personas que están intentando grabar podcast en estos momentos, pues era un poco difícil. Como por ejemplo, cómo hacer que la gente llegue al episodio, cómo hace la gente si no tiene un software dedicado para grabar. Y una de las experiencias que tuve para mis podcasts de Hunger Geeks, tanto el del trecuartista como el de Hunger Geeks principal, cuando invitaba a alguien, es que la persona que va a grabar conmigo no necesariamente tiene un software de grabación. Entonces le pedía que descargara, no sé, Audition, perdón, Audition no, Audacity, por ejemplo, que es gratuito. Y eso termina haciendo que sea un poco enredado porque ellos no necesariamente tienen cómo o por qué saber cómo utilizar ese software. Entonces la calidad puede variar, no solo por un montón de razones, por tema de ambiente, por tema de micrófono, por tema de la conexión a internet, sino que eso lo hace un poco más tedioso. Entonces, lo que termina haciendo muchas veces era utilizando Microsoft Teams para grabar episodios, lo cual hace que termine siendo un poco tedioso porque el programa pues comprime muchísimo. Entonces, tiene una pregunta, Gabriel. Ajá, pues, cuéntame. Eh, Porque cuando tú grababas en esos programas, tú hacías que el invitado grabara su voz aparte. El inicio, en algunos casos lo pensé, o sea, lo comenté, pero eran personas, digamos, como no, era la primera vez que grababa podcast el año pasado, no lo hice del todo en esa forma, porque, o con costos eran personas que, digamos, que, que, mm, que tenían computadoras, o en el sentido de que no eran personas que entendían mucho de tecnología. Hubo un par de casos que sí me ayudaron con eso. De hecho, el episodio piloto sí lo grabamos así, con mi amigo Luis, que él sí grabó el audio de él y me mandaba el audio. O sea, me mandaba el archivo WAV al el correo. Pero los demás al final lo terminamos haciendo por temas de comodidad, pues lo hacemos con la llamada. O sea, grabando, como estoy grabando esta sesión ahorita, yo he hablado con ellos y se grababa. El tema con eso es que el audio queda uno solo, lo cual para editar, como sabes, es bastante difícil. Entonces, lo de Zencaster resuelve bastante bien eso. Si tiene otra pregunta. Sí, lo que pasa es que Jorge y yo hemos tenido como problemilla. Nosotros no grabamos en Zencastr. Yo sí la conocía. Pero ven Sí. acá, es que esto no está acá. Yo sí la conocía, pero no la he utilizado porque como, no sé, como que siempre ha sido bien puntual y digo, déjame no dañar una grabación utilizando algo que no sé utilizar, porque ahí no la, no la pierdo. Y como que nunca me he atrevido a utilizarla porque no he tenido la oportunidad. Y entonces lo Claro. hemos estado haciendo por Zoom. Entonces Jorge es el que graba y él dice que su voz se escucha súper bien porque él es el que está grabando, pero mi voz no se escucha tan bien. Entonces, Sí. pues, él buscó un poco de información. No sé si eso lo resuelve Zencastr en algún punto, pero lo que vamos a hacer la próxima vez que grabemos es que vamos a grabar los dos. Y yo le voy a pasar mi Ujú. voz a él para ver si eso mejora la calidad. Pero nunca lo había contemplado. Sí. Vale. Sí, sí. De hecho, vamos a ver lo que haces en casa, que es muy interesante, porque pa- ellos atacan esas necesidades en el sentido de que como persona que está grabando, sabes de que la persona con la que invitas, porque eso me ha pasado a mí que invito a una persona. O los episodios que he grabado con la gente de Taza de Café, que son dos chicos, pues era una llamada en Teams y listo. Y entonces, al final aunque lo pasaba Audition, no era mucho lo que podía hacer ahí para temas de mejorar el audio. Y eso que todavía no siento que soy experto en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Zencaster? Zencaster lo que hace es una grabación individual de los invitados. O sea, tú simplemente mandas un link a cada uno de los invitados que van a llegar al episodio
Y ellos lo único que tienen que hacer, no tienen que instalar absolutamente nada. Eso me encanta esto porque no tienen que instalar software, no tienen que entrar, por ejemplo, a Teams, no tienen que entrar a Zoom. Lo único que tienen que hacer es estar en una computadora con un navegador. Entonces, cuando están en el navegador, lo que hacen es que cuando abren Zencaster en la invitación, le va a abrir un mensaje que les va a pedir acceso al micrófono y a la cámara si es que tiene cámara. Entonces, eso es lo único que necesitan. Si tiene un buen micrófono sería ideal, pero bueno, sabemos que cuando invitas a alguien, pues es bastante difícil que eso suceda de buenas a primeras. Y como ves aquí lo que está pasando en pantalla, la grabación se hace individual. Independientemente de si la persona está en el navegador, etcétera, Zencastr se encarga de grabar a cada uno en líneas diferentes, en archivo, si tiene la versión de pago, que eso también está disponible para la gratuita, pero con ciertas limitaciones. En la versión de pago te permite grabar el formato WAV, que es el de máxima calidad, por temas para poder editar es mucho mejor, porque no está tan comprimido como el MP3. Y después descargas todos los archivos si lo quieres trabajar en tu software de postproducción favorito, ¿verdad? Entonces, y posteriormente, lo vamos a ver, también se puede hacer una postproducción. Entonces, eso es una parte, la grabación individual. Lo otro que se puede hacer, que me gusta mucho, es la parte de video, que eso es lo que no tiene Zoom, y lo que este video que estamos viendo ahorita es como una comparativa entre Zoom y Zencastr. Lógicamente, eso es muy la parte publicitaria de Zencastr hablando, pero tienen razón en algo. La grabación en Zoom y en Teams, por ejemplo, se hace en la nube, no en el dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo grabo y la persona también entra en el software, en el navegador, la grabación se hace en local en cada uno de nosotros. Entonces es muy diferente la calidad de video cuando estás grabando en local que cuando estás grabando en la nube. O sea que la información tiene que llegar a un servidor y en este servidor tiene que bajar. Ajá, cuéntame. Eso es para la de esto gratis. Sí, o sea, en la versión gratis, ellos tienen una limitación ahorita que le permiten a las personas que quieran grabar video probar la grabación a 1080p. Pero creo que la grabación normal, o sea, estándar para las personas gratuitas, es 720. Ok. Entonces, eso es la limitante que tiene ahorita para el usuario entre el gratuito y el de pago. Entonces, digamos, lo probé en un episodio que salió ahorita, que es el que se acaba de salir del episodio del podcast de Hunger Geeks. Se habló con Frances y funcionó de maravilla, la verdad. Entonces grabé otro hace una semana con Elena, que también es una chica que vive en España. Entonces es larga distancia, todo eso, y funcionó también perfecto. Entonces, por eso es que es una de las que más me ha gustado. He grabado ya podcast de Crunchy Bytes con esto, entonces va bastante bien. Bueno, esa es la primera parte. Bueno, la segunda parte, de la parte de calidad de video. Esta parte es bastante interesante, aunque no le he sacado el provecho todavía al 100%, porque ellos permiten que si tienes música ya preestablecida para tu episodio de podcast, simplemente lo subes. Y él queda disponible en la parte cuando estás grabando y lo corres conforme vas. Por ejemplo, si tienes una sección que siempre tiene una entrada de música, tú la tienes ahí ya disponible y la puedes poner a sonar cuando haces una pausa. Entonces, literalmente, armas el episodio ahí, ¿verdad? Eso es algo que es un poco difícil de hacer cuando uno lo está haciendo algo en vivo, pero es bastante útil para ciertas secciones o por lo menos para guiarte. Ahora, cosa sumamente importante de eso, es que la pista de audio de todos los efectos y la música está aparte. No se mezcla ni con tu voz ni con la persona que invitas. Entonces, puedes usarlo para guiarte cuando estás grabando, pero si no te gusta el resultado de cómo quedó esa sección de la música, lo que sea, pues no lo tienes que meter en la versión final. Porque cuando descargas los MP3 o los WAV, no tiene que ir eso. Tú escoges qué se baja. Entonces, esa parte es bastante buena. Bueno, ahí también muestran que puedes inclusive hacer cuñas de publicidad si quieres insertarlas en tu episodio de podcast y puedes poner audio en loop. Porque si tienes una canción que es la que quieres que siempre suene de fondo o un volumen bajito, también la puedes poner así. Es bastante útil, la verdad. Ok, la otra parte es la de consolidación y la postproducción, que es muy interesante porque, como dije antes, permite que los audios estén separados. Pero si necesitas que el audio sea uno solo, por temas de que lo vas a subir con un video que estás produciendo en otro programa,
pues descargas un solo audio. Ese audio, lo que hace la herramienta es limpiar el ruido, si lo aceptas, porque hay opciones ahí que tú puedes aceptar para hacer eso, y eliminas el tema de ruido, normalizas el audio para que se evite el tema de picos altos de que alguien habla muy duro o que tiene la voz muy chillona, lo que sea. Entonces trata como de normalizarlo. Puedes seleccionar los decibeles a los que normalmente normalizas tus episodios de podcast para que se mantenga igual. Entonces, y eso simplemente la general, el general, perdón, y él la que hace es descargar el archivo WAV para que lo utilices donde quieras. Entonces, eso es sumamente útil también, porque no solamente puedes descargarlo separado y arreglarlo tú en Audition o en el programa que utilices, sino en el software que de una vez aquí, pues. A ver, la última o penúltima creo que es la parte del backup en la nube, que yo personalmente no lo uso porque yo no soy de usar ninguna de estas dos herramientas, que es el de Dropbox y el de Google Drive, pero es bastante útil porque entonces te permite tener el backup en general de tus episodios de podcast en tu herramienta de backup general o de la nube, pues. Entonces eso tiene mucha ciencia ahí. Y la genial, que es la que a la gente le ha gustado, o por lo menos de los gente que he invitado hasta ahorita, que me han dicho que les ha gustado mucho, es simplemente que les mando un link, como si fueras a entrar prácticamente a una llamada en Zoom, y funciona igual. O sea, en el sentido de que se graba súper bien. La interfaz es muy fácil de usar, ellos no tienen que hacer nada, excepto simplemente prender la cámara y prender el micrófono. Y cuando salen, pues les va súper bien porque no tienen que hacer nada extraño, no tienen que mandarme nada, no les hago perder el tiempo, etcétera, etcétera. Súper, súper rápido. ¿Vale? Esa es la interfaz de cómo luce. Ahí, bueno, ahí está con la cámara apagada, entonces por eso es que no me ven ahí. Ese fue un episodio que grabé antier, creo, por ahí, que grabé con Cristian para el trecuartista, que dura 2 horas y 6 minutos. La interfaz, como ven, es bastante simple, porque arriba está simplemente el botón de grabar. Sobre el mismo episodio puedes grabar varias veces, no necesariamente tienes que hacer una grabación y ya eso se queda ahí, sino que puedes hacer varias tomas, digamos. Eh, Arriba está el tema de los audios, que esos son los que vienen por defecto cuando creas un episodio nuevo. Eso ya es de Zencastr, no tienes que usarlos. Y abajo viene la información, que es el nombre de la persona, el estado de la grabación. Ahí siempre dice si pasa lo mínimo que es necesario para que pueda grabar en buena condición, buena velocidad de internet, etcétera, etcétera. Un iconito para que levante la mano, el micrófono, la cámara. Y una vez que se terminó el episodio, se habilitan los botones abajo para que descargue los archivos, tanto el archivo movie para descargar el video, si es que hubo llamada por video, el de archivo WAV, que parece el de alta calidad de audio, y el MP3 comprimido. Y a la derecha está la parte de notas, si quieres, mientras que alguien está hablando, quieres colocar una nota, quieres decir que, por ejemplo, existió una bulla ahí en una parte del episodio, entonces pones una nota ahí en ese minuto para editar esa parte, para que recuerdes que tienes que quitar esa parte cuando estás editando el episodio, etcétera, etcétera. Entonces, la interfaz es bastante simple y bastante cómoda. ¿Qué cosas debes saber sobre Zencastr? Bueno, que es gratis para gente que hace podcast por hobby. Eso quiere decir que, por ejemplo, si normalmente invitas hasta máximo 4 personas, pues es más que suficiente la versión gratis. Tiene limitantes de 720p por ahora en video. Puedes probar mientras que está en versión beta la grabación a 1080 y no tiene la opción de postproducción. O sea, todo esto que te exporta el audio super editado y todo eso no está disponible para la versión gratuita. Las que pagan $20 al mes, que es el plan profesional, puede tener más de 5 invitados y tiene todo el tema de la postproducción a full. O sea, el tema de que te baja los WAPs, todo eso. Y puedes probar algunas de las cosas que ellos están probando en beta siempre, independientemente de cuál versión, si estás en la gratuita o en la de pago. Datos adicionales, pues que, bueno, primero que está en la nube, que eso es brutal, aunque las grabaciones se hacen en vivo, ellas se van subiendo y se van sincronizando. Si alguien se cae a la llamada, eso me gusta mucho, si alguien se cae por algún tema de que la internet le va mal o lo que sea, la grabación se detiene y se reconecta súper, súper rápido. Tiene muy buen audio, no es la mejor herramienta que hay de grabación de estas a nivel de calidad de audio, pero está entre las primeras 3 a nivel de cómo suena el audio. Tiene el tema de los WAP y los MP3.
tiene la parte de postproducción que tú le puedes tirar ahí, si grabas video, que te produzca el video de lado a lado. O sea, que si tienes dos personas en una grabación, pues te ponga el video de una vez, uno a la par de la otra, y eso te tira un archivo de video para poder utilizar después, y que es sumamente fácil de usar. Bueno, ahora vamos a la otra de podcast, que es la de Transistor, que es una que me gusta mucho porque la descubrí en Twitter. Y es una plataforma de hosting para podcast, que como sabemos hay muchísimas plataformas de hosting para podcast, pero a diferencia de otras en el mercado, esta sí es de pago. La que tenía antes era con la que muchos empiezan, que es la de Anchor, que realmente funciona bastante bien para cuando uno tiene un podcast y solo está con un podcast y no necesita, o sea, está haciendo algo como por hobby, etcétera, pues no pasa nada, es más que suficiente, tiene opciones interesantes. Pero si necesitas más información sobre cómo se está comportando tu podcast o tienes más de un podcast, pues entonces ahí sí es cierto que te toca empezar a buscar hosting en otro lugar. Hay muchas opciones que he visto en la comunidad Soy Podcast, pero esta fue una de las que me gustó más. De hecho, porque es de una empresa pequeñita y que tiene bastante claro qué es lo que quiere hacer. Entonces, ellos literalmente lo que te dejan es hacer una distribución generalizada por todas las plataformas de podcast que existen, inclusive en Audible y en Amazon Music y toda la cosa, porque se sigue basando en el formato anterior, o sea, en el formato estándar, que es el RCS, y entonces ellos te gestionan absolutamente todo para que tú lo puedas poner en todos los canales de podcast. Creo que el único que no se puede, que tienes que hacerlo manual, es en iBox, pero como es de habla hispana, pues entonces es un poco más de nicho en esa parte de que hay que ir ahí directamente a hacerlo. Pero en las demás, pues funciona de maravilla. Inclusive un podcast, la migración entre Anchor y Transistor es o sea, sumamente fácil, no dura nada, de casi que de inmediato se traspasan los podcasts. Eso sí, la información que pasas de Anchor a, a Transistor se queda cautiva tu data de cuánto gente te escuchaba y todo eso se queda cautivo en Anchor porque no se migra eso de Spotify, lamentablemente, pero bueno, esa es la forma en la que ellos lo tienen ahorita. Las tablas de Analytics eh, tienen bastante información, creo que igual puede mejorar bastante con respecto a otras, más que todas las que tienen opciones de ganar dinero con publicidad. Creo que esas tienen más información a nivel detallado, porque como puedes ganar dinero con publicidad, pues es muy probable que te den más información de cómo es la persona que te sigue. Entonces, acá pues tienes más información que en Anchor, pero tal vez menos que en otras plataformas más especializadas en que te ganes dinero con eso. Eh, el podcast privado es algo que me gusta mucho, esta opción, que usualmente este tipo de features están en ciertos hosting, digamos, no en todos. Anchor, por ejemplo, no lo tiene, porque no te permite tener más de un podcast. Entonces, en lo que puedes hacer, que nosotros tenemos uno, es puedes generar un podcast privado que tenga contenido del cual no te tienes que preocupar por un montón de cosas, en el sentido de que puedes tener un podcast que pueda tener música y toda la cosa, porque como es podcast privado, no va a haber mucho problema por la cantidad de escuchas y todo eso, entonces no se indexa de la misma forma que se indexan los podcasts públicos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy buena forma de recompensar a la gente que te sigue, digamos, y que es más fiel. Entonces, tal vez acceder a episodios que son más largos, que son los que hacemos nosotros, que tenemos un episodio que usualmente a nuestra audiencia no le gustan demasiado los episodios súper extensos. Tenemos esa versión extensa en el podcast privado, cuando hacemos una entrevista, por ejemplo. Entonces, ahí está todo el podcast con todo el lujo de detalles, está ahí, pero la versión comprimida, concisa, a la que la gente les puede entretener, está en el podcast principal. Y es bastante fácil de hacer, simplemente dentro de la versión de pago que ellos tienen dos opciones. Tiene una versión que es el de podcast privado Lite, que lo único que te hace es que te limita la cantidad de gente que puedes tener escuchándote, que pueden ser máximo 250 suscriptores. Y conforme va subiendo en la escala de pagos, pues a 500, a 1000 y ahí va subiendo. Entonces, eso está enfocado para gente que te escucha, que de verdad es súper aficionada a lo que haces. Y esta es la interfaz. Así es como luce el dashboard de Transistor. Es bastante sencillo a nivel de que te muestra de buenas a primeras
cuáles son los podcasts que tienes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 5 podcasts y esta misma pantalla puede entrar un colaborador. O sea, en la versión que nosotros tenemos, puede entrar otro colaborador o otro administrador a manejar los podcasts, a subir episodios, etcétera, etcétera. Conforme vas subiendo en la escala de pagos, pues accedes a más colaboradores, a personas que puedes tener todos los podcasts que quieras y ellos pueden manejar toda su red acá. Entonces, nuestro plan aquí, por ejemplo, es que Hunger Geeks sea el hosting, digamos, de otros podcasts de la parte del staff, digamos, que ellos quieren empezar a hacer sus propios podcasts en algún momento. Entonces, en lugar de crearse cuentas ellos por separado y todo eso, pues todos están en el mismo lugar. Ya después, si ellos quisieran, por alguna razón, migrar, pues la migración no es tan difícil porque sigue siendo digamos, la parte estándar lo que es el formato que se utiliza normalmente para poder distribuir podcast, entonces la migración no es tan dolora. Tiene algunas cosas que sí son en inglés, más que todo, como por ejemplo, te permite crear una página web para que la gente llegue a ese podcast, para que tenga como un landing, digamos, pero la mayoría está en inglés, no es tan personalizable a menos que sepas código, entonces este tipo de cosas como que no es la mejor opción en eso. Creo que si tienes tu propio sitio web para el podcast, pues sería mejor, porque entonces no le vas a sacar todo el provecho a la herramienta como tal. En esa parte es un poco básico. Y tiene la opción de hacer transcripción, por ejemplo, si tienes un episodio que eh, necesita tener texto para que una persona que tenga problemas de, de accesibilidad por temas de problemas auditivos, por ejemplo, la persona pueda leer parte de lo que se está diciendo en el podcast. Eso también es bastante cool. Y como ven, en la parte de abajo está el tema del episodio privado, que nosotros tenemos la versión básica privada, que es la que necesitamos, porque por ahorita somos poquitos. Entonces, eso es lo de la interfaz. Vamos del dashboard. Aquí te muestra alguna de la data que te muestra de la cantidad de gente que te sigue dependiendo de la plataforma en la que estén, si los dispositivos que utilicen, el sistema operativo que utilicen, eh, y cosas que debes saber. Para podcasts pequeños, en el sentido de pequeños, quiero decir de gente que no tiene tanta gente que lo escuche en ese momento, que no tenga tantas descargas. El de plan de $19 al mes es mucho más, o sea, más que suficiente, porque insisto, puedes tener todos los podcasts que quieras, no tiene limitación ahí. Y tienes, creo que un límite de la parte de escuchas, creo que eran 15,000 escuchas al mes, algo así. Y ya para la gente que lo escucha 75,000 al mes, que es bastante, eso sí, ya empiezan los planes en $49 al mes. Y ahí tienes acceso al podcast privado versión mayor, en la cual la gente es por invitación, la gente subes a 500 suscriptores para ese podcast, etcétera, etcétera. Entonces ahí es diferente. Y si ya eres una red grande, con publicidad y toda la cosa, o sea, eres un grupo de podcast, entonces ahí sí ya pagas casi $100 por mes. Eh, vale, entonces, temas. Es fácil de usar, tiene buen sistema de distribución, es bastante rápido. El único problema que he tenido cuando tiro un podcast y que dure en aparecer en todo lado es con Apple Podcast, que tienen un desastre. Ya lo dijimos la vez pasada en el Crunchy Bytes, en el episodio del podcast semanal. Apple tiene muchos problemas con su plataforma de podcast recientemente porque están haciendo cambios para el tema de suscripciones de pago y tienen un lío por allá. Entonces, el único que me da problemas distribuyéndolo desde Transistor sigue siendo Apple Podcast, que ni siquiera ha pasado ya la mitad de la temporada del episodio, perdón, del podcast, y o sea, no se ha actualizado el cover en la plataforma de Apple. Entonces, sigue con el de la primera temporada. Entonces, bueno. El tema de mudanza es sumamente fácil. Si vienes de Anchor es súper rápido. Prácticamente el mismo día mudas tus podcasts de un lado a otro. Funciona bastante bien. Simplemente, o sea, casi no he tenido problemas de que se esté caído. Solo una vez recuerdo que estuvo caído el servicio y es bastante flexible en el nivel de, por lo menos, de la cantidad de podcasts que puedes tener, si es algo que te interesa. Veamos. Ahora, ok. Ahora, esa es la parte de podcast. No sé si tienen preguntas. Si tienen una pregunta por ahí. A ver si quieres preguntar algo. Si no, pues yo. Eh, no, no, no. No, yo tengo en diferentes plataformas, como que cambié
el podcast mío lo había cambiado para Spreaker, pero como que no sé, no me convence mucho, pero ya lo pagué, ya me tengo que quedar con él ahí un buen rato hasta que se acabe. ¿Cuánto pagaste el año? Y ¿Pagaste el año? sí, pagué el año. Pero entonces ahora empezó un nuevo proyecto y ese lo dejé en Anchor. Como que tengo dos. Mi esposa tiene una y yo tengo uno y el de ella lo tengo en Spreaker para... No quiero tenerlo todo en la misma plataforma porque Spreaker, aunque es pagando, tiene el límite de horas, creo que son 100 horas, algo así, de storage. Claro. Entonces, pues separé el que yo sé que los episodios van a ser un poco más largos, pues lo separé para Anchor, pero no sabía de Transitor. Mm. Sí había escuchado que te pago también Lipsync, creo que es. Ajá, ajá. Ese sí lo Sí, había eso no lo escuchado, sé. pero no había escuchado de Transitor. No. Sí, es que esto es muy pequeño. Transistor es muy pequeño porque ¿cómo se llama? Una fintech, no, pero una empresa pequeña de tecnología y ellos han empezado, o sea, por ejemplo, si te metes los videos en YouTube de ellos y todo eso, poquita gente, todavía la cantidad de views, de los tutoriales que tienen y todo eso. Pero la verdad es que eh, es interesante que, vamos, pagarlo mes a mes, a menos de que quieras ahorrar, por supuesto, el pago anual, pero es por eso mismo, porque si hubiera pagado el año, estaría atrapado en un lugar por si por algún momento hay una mala racha de que empieza a fallar, o que hay algo con el servicio, o que lo compra una empresa o algo así, el mes a mes es el que me permite a mí esa parte flexible de que si necesito mudarlo, pues me mudo y ya. O sea, literalmente, lo único que pierdo, por supuesto, son el tema de las métricas, porque pierdo la visibilidad de los números que tenía en esa plataforma, pero si no, el podcast se me puede pegar y si se pega, la gente deja de escuchar y entonces es importante. Vale, vamos a la parte de herramientas para la organización del proyecto, porque como dijimos, estas son dos de las herramientas que usamos para hacer el podcast. Hay más, una de esas es Descript, por ejemplo, que es la que me permitió hacer el episodio pasado de Hunger Geeks, porque ese episodio fue en inglés. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar porque necesitaba hacer subtítulos? Y lo tuve que hacer con Descript porque si no era horas escribiendo textos y entonces hablaré de esa después porque todavía estoy probándola también para grabación de podcast regular junto con Zencaster y voy a ver cómo me va. Por lo menos el mes que pagué para utilizarla y vamos a ver cómo va y a ver si se queda dentro de los planes o si no, pues lo quitamos. Pero estas que vamos a hablar ahorita son las herramientas de organización, lo que nos permite a nosotros organizarnos para hacer tanto lo que hacemos con podcast como con lo que hacemos de artículos y todo lo que tenemos en la plataforma. Entonces, la primera de ellas es Notion, que es una de las mejores herramientas, de verdad, para gestionar trabajo y generar bases de datos. Que cuando uno dice algo que es base de datos, mucha gente piensa que, bueno, Access o Excel. No, o sea, no ese nivel, digamos, pero puedes usarla literalmente como quieras. O sea, es una serie de herramientas modulares, estas dos que vamos a ver, porque son competencia una de la otra, y permite que la hagas esta herramienta como quieras hacerla, porque se adapta a lo que necesitas. Entonces, Notion, que si quieren saber más del tema, pues hay en el link también, si están viendo esto en YouTube, cuando subamos esto, pues hay el último video del podcast, en la lista de reproducción del podcast está este episodio, que es el que les dije que se estaba haciendo la transcripción en inglés, porque en ese episodio hablamos con Frances sobre Notion y el proyecto que ella tiene alrededor de Notion como consultora. Y entonces si quieren saber más de eso, pues vayan a ver ese. Em, pero vamos a hablar de interfaz. ¿Cómo luce la interfaz de Notion? Mucha gente me ha dicho, por lo menos de las que he hablado, que también son diseñadores, me han dicho como que Notion no se ve muy bonito. Pero en realidad ese hay un punto cuando lo empiezas a utilizar en el que sabes que está bien diseñado porque la interfaz no tiene absolutamente nada que ver en lo que haces. O sea, se vuelve en un segundo plano y el contenido que estás realizando es el que toma como el aspecto principal. Entonces, como ven ahí hay un ejemplo que tiene uno de Workspace, que es o de una empresa, pues, que es algo compartido, pero que puedes tener literalmente de todo lo que quieras. Puedes tener misión, visión, puedes tener políticas de vacaciones, el roadmap, las notas de las reuniones, etcétera. Eso es la visión como de empresa, pero cuando eres una persona que tiene un proyecto individual o un emprendimiento, un podcast, un canal de YouTube o lo que sea,
Organizarte es muy útil, porque entonces puedes tener acá, y aquí les podría pasar en los links en la descripción de este video, pues un montón más de links de gente, de cómo gente en YouTube, por ejemplo, se organiza con Notion. Pero lo principal es que puedes crear espacios en el cual cada uno de esos textos, bullet, check o lo que sea, imagen, es un bloque, pero como si estuvieras armando algo en un Lego. Entonces tú armas eso de la forma que quieres, puedes descargar plantillas y comprar plantillas inclusive para ahorrarte tiempo y puedes tener como no sé, yo tengo uno que es, por ejemplo, para todos los cursos de creana y de doméstica, los tengo ahí para entonces las notas que tomo de esos cursos que estoy llevando de diseño y otras cosas, pues esa información no se pierde, porque si la tengo apuntada en un papel, si la tengo apuntada en una aplicación de notas normal o lo que sea, esa información se queda ahí y nunca la consulto más. Entonces, la ventaja de Notion es que puedes almacenar lo que quieras, pero también puedes conectarlo con otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de un episodio y tengo algo que apunté hace 6 meses, lo tengo ahí. Entonces simplemente me devuelvo, lo agarro y lo vuelvo a pegar, o sea, o lo consulto. Entonces es sumamente útil como herramienta. Reemplaza gestores de tareas, porque ahí viste algunos ejemplos de que puedes poner un to-do, o sea, tu lista de cosas que quieres hacer. Reemplaza aplicaciones de notas regulares como Evernote, por ejemplo. Y reemplaza herramientas de colaboración como Trello. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos en Google Geeks, porque no estoy solo yo. Entonces, este es un ejemplo de un calendario, que mucha gente tiene los calendarios, el calendario de Google, el calendario del Outlook, o lo que sea. En mi caso, yo uso el calendario, el componente de calendario en Notion, porque me permite saber cuándo salen los episodios del podcast, cuándo salen los artículos que escribo yo, los que escribe Laura, ¿cómo se llama? La Conversation, que es la que estamos, por ejemplo, hoy. Y eso me permite ir planificando a futuro. Cada uno de esos cuadritos que ven acá, eso es un documento que se abre y yo puedo poner ahí, dentro de la plantilla que creé, puedo poner ahí toda la data que necesito para saber para eso, para ese episodio, las preguntas que le voy a hacer a esa persona si quiero, el tema de el texto del artículo que me mandó Laura, etcétera, indicaciones. Puedo hacerlo todo ahí, todo desde ahí. Este es el calendario de publicación de nosotros, que digamos, ahorita conté con la ayuda de tener ya, por ejemplo, a Karen trabajando en la parte de los posteos de las redes sociales, porque eso me quita mucho tiempo. Entonces, yo ahorita aquí le tengo a ella un Kanban, que es esta técnica de poder tener las cosas sin comenzar, en progreso y completadas. Eso es una forma, un componente que puedes tener acá. Y yo le pongo ahí las tareas, yo se las voy llenando. Yo le pongo todo un posteo esta semana para que hablemos sobre Twitter Spaces, por ejemplo, que queremos hablar si es algo que alguien en la comunidad lo ha utilizado o ha hablado sobre eso o lo ha visto. Los posteos de cada una de las herramientas que, por ejemplo, que vamos a ver el día de hoy, le vamos a hacer un seguimiento a eso. Y todo lo que hemos hecho, el tema del sorteo, todo eso. Todos esos componentes o todas esas cosas que hemos creado durante la semana son tareas en las que yo le pongo a ella todo. Le pongo los links, le pongo imágenes, le pongo texto, le pongo todo. Entonces ella simplemente tiene que armar los artes, programarlos y tirarlos. Lo mismo puede ser con el resto del equipo. El resto del equipo puede decirme, hey, quiero grabar, por ejemplo, Jesús, quiero grabar eh, un, tener la grabación de narrada de un artículo que está en el blog para miembros de pago del proyecto de nosotros. Entonces, él puede tener el guión y me manda la grabación, el MP3 por ahí, me la junta. Entonces, simplemente yo agarro y lo tengo listo para simplemente pasarlo en el podcast, en el podcast privado, por ejemplo. Entonces, toda esa colaboración es sumamente sencilla porque se hace en una sola herramienta y como es versátil, porque yo puedo armar bloques entre cosas muy fácilmente, entonces no necesito tener que usar Trello para una cosa, que Google Drive para otra, que no sé qué, no sé cuánto, no, todo en un solo lugar para que todos estemos en una sola versión de lo que queremos que la gente pues encuentre. Si ellos quieren saber dónde está tal cosa, saben que tienen que buscarla en Notion. Esta es una que tengo en una vista personal, por ejemplo, que aquí tengo el tema de las rutinas, que son los checks que yo tengo que llenar todas las mañanas cuando empiezo el proyecto y tengo que revisar las redes de Hunger Geeks, revisar los estatus de ConvertKit, que son donde subimos la newsletter, el analytics del sitio web, revisar el Ko-Fi por el tema de contenido que está actualizado y la parte de la membresía con miembros.
actualizar el calendario, por si acaso hay algo que se movió o algo nuevo que va a pasar, porque usualmente también se planifica un par de meses de antelación. Por ejemplo, ahí están viendo lo de los sorteos, las fechas en las que se hacen los sorteos de lo que tenemos activo, que es el 11 de septiembre y el 26 de septiembre de tu sorteo. Y cuál va a ser la siguiente Hunger Session, por ejemplo, ahí sale. O sea, ahí esa es la que se va a hacer, es una fecha tentativa para hablar de sneakers. Entonces, hay formas de organizarse de esta forma, pero a mí es la que más me gusta, porque entonces yo ya tengo una visibilidad a corto plazo y a mediano plazo de lo que quiero hacer. Y tengo tareas diarias y no tengo que estarme cambiando de herramienta para hacer eso. Entonces, ¿qué debes saber de Notion? Porque Notion es muy grande a nivel de cosas que puedes hacer. Es gratis para individuos. Los equipos puedes usarla gratis hasta 1000 bloques. Como les dije, una imagen, un texto, un to-do, lo que sea, eso es un bloque. En la versión gratis puedes tener, por ejemplo, para equipos de trabajo, puedes tener hasta máximo 1000 bloques. Si eres una sola persona, puedes tener infinidad de bloques y nunca pagas. Eso es bastante cool. Porque el dinero ellos saben que lo hacen cuando se trata de equipos o empresas. Hay planes gratuitos en las personas individuales y hay planes de personas que quieren utilizar la API para hacer automatizaciones, cosas así, súper, súper cool. Esas personas que quieren hacer eso, que son solamente una persona, si quieren, pueden pagar los $5 mensuales. Y tienen planes para equipos completos que empiezan en $10 por usuario, que eso es como más para empresa. Yo creo que lo otro lo que hacemos para no pagar, porque no es necesario pagar, es que borramos cosas que no necesitamos y entonces nunca llegamos a los 1000 bloques. Entonces, esa es una. Más datos sobre esto. Funciona bastante bien en equipos. Tiene ciertos límites, como los que dije antes, que hay que tomar en cuenta para si tienes una cuenta individual o una cuenta de grupo. Es bastante bueno con el tema de notificaciones porque puedes asignar cosas a diferentes personas de tu equipo. La interfaz puede ser algo que a la gente le guste o que no le guste. O sea, lo que he visto es que hay gente que la ama o que la odia, pero no hay como punto medio por ahora. Entonces, de la gente que he conocido, tanto en trabajo como en proyectos personales, pues algunos me han dicho como, no me gusta para nada cómo luce y otros que no les importa. Así que eso tienes que preguntarlo con tu equipo o con la gente con la que vayas a trabajar en esto. Y si no te interesa, o sea, no te importa cómo luce, pues adelante. Y es genial para trabajo remoto, porque estaba pensado para trabajo remoto y funciona súper bien para mandárselo a los clientes, perdón, a los invitados al podcast, por ejemplo, o a gente que va a colaborar contigo en un proyecto, no sé, con una ilustración, con un artículo, lo que sea, funciona maravilloso. No sé si hay preguntas. ¿No tienes preguntas? Estamos, No. estamos bien. Ok, vale. Cool, ok, vamos a la última, que es la de Craft. Craft es una herramienta que es competencia de Notion, pero empezó después. Notion empezó como en 2012 y de verdad, ese tema de que le inyectaron dinero empezó como en 2016 y a partir de ahí no ha parado de crecer. Y y Craft empezó mucho después, empezó como una aplicación. La primera vez que la conocí fue porque me apunté a la alfa en una herramienta que se llama Airport, que es una herramienta que permite descargar versiones beta de aplicaciones de iPhone, esas que están en Test Flight, por ejemplo, y es como decir una App Store, pero de aplicaciones que están en beta. Es maravillosa. Entonces ahí fue donde yo conocí a Craft y descargué la beta porque me pareció interesante el concepto. Y una de las ventajas de ser tan early adopter en un montón de cosas es que como estás apoyando un proyecto desde el inicio, pues te benefician con cosas. Entonces, una de las cosas con las que me beneficiaron a mí por probar la aplicación desde el puro inicio, cuando nadie creía en este proyecto, fue que tengo una licencia de por vida gratuita, o sea, la versión, digamos, top de ellos la tengo de por vida. Entonces, eso es genial porque puedo probar todas las cosas que tiene y nunca voy a pagar. Entonces, pero me gusta mucho, no solo por eso es que la pongo acá, porque también me gusta mucho cómo está hecha. Entonces, es una herramienta de productividad enfocada en documentos, y por documentos es como el equivalente a los bloques en Notion, pero que todo vive en una sola aplicación. Entonces, ¿cómo luce? De buenas a primeras, es mucho más bonita que Notion. O sea, eso es el tema, pero tiene un factor importante. Luce mucho más bonita. Las opciones de personalización de los componentes son mucho más bonitos, pero todavía no es tan poderosa como Notion a nivel de que todavía no puedes llamar información que está en otro lugar.
Las bases de datos todavía no se pueden automatizar si creas cosas desde afuera, porque por ejemplo, yo tengo una Notion que me permite agarrar todas las cosas que yo le hago de marcación, digamos que marco cuando, no sé, estoy leyendo un libro en la Kindle y hago una marcación de que esta frase me gustó, bueno, automáticamente esa parte que marqué ahí se me va directo a Notion y le tengo ahí. Craft todavía no tiene eso. Está una etapa de que está llegando a la madurez y todo eso, pero le hace falta en ese sentido a nivel de features. Pero es muy bonita. Esta que estamos viendo acá es la que están utilizando en iPad. Y el catch, por el cual es mucho más rápido y mucho más bonito que Notion, es porque está muy enfocada en dispositivos de Apple. En el sentido de que si tienes un iPad, la puedes usar genial. Si tienes una Mac, la puedes usar muy bien. Si tienes un iPhone, belleza, pero no está para Windows y no está para Android. Entonces es un limitante muy grande para poder colaborar con personas que no estén dentro de eso. Entonces ahí es donde Notion tiene tanto sentido que nosotros lo tengamos para el equipo, porque todo el equipo puede acceder a eso, independientemente en donde esté. Y Craft solamente se puede acceder en dispositivos de Apple o en la versión beta que están haciendo, que es la de la versión web, que todavía no tiene los mismos features que tiene la versión de, de Apple. Entonces, primera parte de la interfaz. La filosofía, pues, es diferente, el approach como dije antes, porque se trata como más de documentos que tienen un montón de cosas dentro, que puedes tener Markdown, si sabes escribir de forma rápida con Markdown, por ejemplo, eso es una forma bastante útil de hacerlo acá. Es mucho más visual a nivel de cómo trata la información versus que Notion. Notion puedes tener calendarios, puedes tener eh, bases de datos, puedes tener fórmulas, puedes tener cosas, es súper, súper, súper completo en eso. Ellos se tratan de que tú veas la información más ordenada y más visual. Entonces es una filosofía diferente comparada una con la otra. Este es, por ejemplo, como nosotros tenemos el Quorabytes, que es nuestra newsletter. Cuando nosotros hacemos recopilaciones de cosas que vamos a recomendar en la newsletter todos los domingos, hacemos nuestra investigación en foros, en Reddit, en blogs, en Twitter, en las newsletters a las que estamos suscritos, no sé, un montón de lugares. Y las cosas que nos parecen cool para compartir, las recopilamos todas y las metemos en Craft. Por ejemplo, ahí están las primeras cosas que apunté para el de mañana, por ejemplo. Pero ahí están muchos de los core nacen aquí. Entonces, Craft es más una herramienta para nosotros, para la parte creativa, para cuando nosotros vamos a decidir sentarnos a crear algo, no organizarnos, sino sentarnos a crear las cosas, usamos Craft para esto. Entonces, esto es con el Quora Vibes, que es la newsletter. Ahí por ahí anda, si ven ahí cerca, ahí está el tema del libro, por ejemplo, el de Rasgris. Ahí es donde vive todas las notas que yo estoy hablando con Laura para mi editora, para el tema del libro. Todas las notas están en Rasgris, perdón, en la sección de Rasgris dentro de Craft. Y ahí siempre está como el acceso para que ella entre y vea la información y todo eso y me diga comentarios. Este es, por ejemplo, para Crunchy Bytes, que es el otro podcast, que aquí está el guión, está el tema de las noticias que se copian, y como ven ahí están los highlights de alguna cosa que quiero decir, y ahí se van apuntando el tema de los episodios. Hay episodios que son muy, muy verbales, entonces no uso tanto el guión, pero hay otros en los que hay información un poco pesada que sí tengo que recordar, y como el episodio dura 15 minutos, entonces necesito esa información a mano. Entonces vive en Craft en ese sentido. Y además es bastante cool porque la puedo hacer desde el iPad, del teléfono, lo que sea, mientras estoy grabando. Así que es bastante, bastante cool. Los artículos es otro diferente porque los artículos no los escribo acá, los artículos se escriben en Ulises, que es otra herramienta que un día hablaremos, pero para poder tener, digamos, la versión final, si a uno lo subimos acá, si necesito compartir algo antes de subir el artículo a la web, entonces viven aquí también. Entonces, como ven, ahí está organizado lo del podcast, la investigación, lo del marketing de nosotros, el tema de la marca, lo de YouTube, lo de Hungers, cosas que queremos hacer para los miembros de pago, los libros que van a venir después del libro de Rasgris, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos organizamos ahí y yo puedo tener equipos, o sea, puedo tener, ese está el proyecto de Hunger Geeks, pero hay otro de estos que si yo voy a la parte superior izquierda y lo cambio, puedo escoger de trecuartista, que es el otro podcast. Entonces, ahí viven cosas separadas, sumamente ordenado, pero no es la misma filosofía que la de Notion, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosas debes saber sobre Craft?
Es gratis para personas individuales hasta los 1000 bloques, o sea que si eres una persona que no necesita más de 1000 bloques porque pasas borrando información constantemente, no eres de acumular información, sino como para ordenarte en la parte creativa, entonces es más que suficiente la versión gratis. No hay disponible todavía planes para equipos, es algo que va a venir más adelante en el año. Y si necesitas más, al año, eso sí, tienen un plan anual, ellos no tienen plan individual, que por eso es que me alegra que me hayan pasado el tema de la cuenta gratis de por vida. Cuesta $44 al año, es un poco caro, pero es una herramienta que está todas las semanas, sacan features nuevas. La semana antepasada o la anterior todavía, sacaron el tema del calendario. Sacaron, o sea, un calendario que funciona diferente, no es un componente, sino que es un calendario completo donde tú ahí creas los documentos. Es una locura. Y y van tan rápido haciendo las cosas tan bien que yo esos $44 se lo días por mes, pues para lo que puedes sacar de aquí es bastante barato. Entonces, eso es de Craft, que a mí lo que me gusta es el tema de la velocidad. Tiene acceso limitado para poder utilizarse, como dije antes, en Windows y en Android. En Windows tiene la ventaja de que sí lo puedes abrir desde el navegador, pero no es igual a nivel de rendimiento y ciertas features no están a la par. El diseño es bastante cool y el modo oscuro es bellísimo también. Si te gusta más el tema del modo oscuro, es genial. Como dije antes, la forma de usar en la web es bastante útil y tiene muchísimo potencial, pero como siempre dicen, no compres o pagues cosas por el potencial, sino por lo que es ahorita. Así que si no te sirve, pues no pasa nada. Puedes utilizar otra herramienta. Entonces, no sé si hay preguntas sobre Craft por ahí. ¿Todo bien? Hoy Ok, perfecto. nosotros usamos Trello. Lo vi que lo Ujú. mencionaste ahorita. Sí, Trello funciona por la metodología de esta no es que está ligado necesariamente a la metodología Kanban, pero funciona bien por el tema de eso de que pongo tarea y pongo en qué etapa está y lo voy corriendo. Eh, pero necesitas de otras herramientas, aparte de Trello, para organizarte, porque si no se puede perder en el mar de tareas hacia abajo, se puede perder mucha información. Entonces tienes que filtrar y toda la cosa. Entonces, dependiendo de cómo utilices eso, pues Notion o Craft o Skype, pues funcionan bastante, bastante bien. Entonces, del lado de nosotros, pues, eso es todo por la sesión de hoy, que pues fuimos un poco rápido porque queríamos cumplir con la hora. Nos pueden seguir en hungergeeks. O sea, ir a la página web de nosotros, visitarnos, ver todo lo que tenemos por allá, porque no solamente tenemos los podcasts. A www.hungergeeks.org. Nos pueden seguir en Twitter como HungerGeeks1 y en Instagram como Hunger-Geeks. Ahí pueden ver el tema del equipo. Si tienes interés de que quieres hablar sobre las cosas que te gustan y te interesa, no sé, tienes alguna cosa que quieras hacer y que no tienes la plataforma para hacerlo porque tienes miedo de que nadie te escuche, que nadie te vea, pues no pasa nada. Aquí todos del equipo empezamos desde cero y puedes unirte al equipo si lo deseas, simplemente nos contactas. Eh, y bueno, nada más. Esto es todo por el episodio de hoy de el Crunchy, el Crunchy, no mentira, del Hunger Session, que ya tengo tanto tema con los nombres que se me olvidan, del Hunger Session de hoy.